decisivo para la Comisión de la Verdad. Recordemos que esta entidad surgió del acuerdo de paz con las FARC en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Al país le ha costado sangre y lágrimas pasar la página de la violencia y la guerra después de más de 200 años sufriendo la indiferencia y más de medio siglo en conflictos armados entre guerrilla, paramilitarismo y fuerzas estatales. El país está preparado para asumir la dolorosa verdad de la violencia y la guerra que por tantos años se ha disputado un estatus social, que ha dejado madres sin hijos, hijos sin hogar y un sinfín de verdades que toda Colombia quiere confirmar. En el último mes escuchamos a Salvatore Mancuso, que no dijo mucho a lo que toda Colombia ya sabía. La UP no fue asesinada por las autodefensas, su victimario fue el Estado colombiano. Asimismo, Rodrigo Londoño afirmó ante la Comisión de la Verdad el asesinato de Guillermo Gaviria y su consejero de paz, en el que buscaban atacar líderes políticos y su misión era impedir el ejercicio del voto en muchas zonas del país. Un Estado cómplice de la violencia y mayor implicado en el derrame de sangre en el país, la parapolítica. Medias verdades en la Comisión de la Verdad. Hace menos de una semana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en medio de diálogo ante la Comisión de la Verdad, dijo no reconocer a la entidad, pero aprovechó el espacio para defender a Luis Carlos Restrepo, actualmente en fuga. Según Uribe, luchó, se esforzó para lograr 44.000 desmovilizaciones en el país. Es un hombre de profundos principios democráticos, de una ética intachable. Ha tenido que sufrir el exilio por unas acusaciones injustas. Para nadie es un secreto que más de 6.400 personas fueron ejecutadas por militares y pasados por miembros de las FARC, falsos positivos. Uribe señala que él es una víctima más de estos atroces crímenes evidenciados en su gobierno. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, es del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes, dijo Álvaro Uribe. Hasta aquí solo se evidencian verdades a medias, ni con Biblia en mano, ni con sacerdote al frente, nadie quiere cantar los crímenes de lesa humanidad que han azotado el país por años. Esta semana, estos días, el protagonista de estas medias verdades es el expresidente Andrés Pastrana. De manera cómoda y bien sentado, comparece ante la Comisión de la Verdad para entregar su verdad sobre el conflicto armado interno y en particular para contar su fallido proceso de negociación en la zona de distensión más conocido como el Caguán. En pocas palabras de un medio nacional, lo que Pastrana dice es: yo le aposté a la paz, las FARC fueron las que no. Merodeando en lo hondo del asunto, en el contexto histórico que todos ya conocemos, esta frase oculta un contexto que ojalá entregue en su verdad. En la historia aparecen algunos ítems muy importantes. La más importante es la oposición de los militares al proceso de diálogo que se abrió en la zona de distensión. También se habló de la existencia de una agenda paralela que tocaba la estructura del régimen de poder, hechos que imposibilitaron de entrada cualquier negociación. Y por último, el haber facilitado que más de 42.000 kilómetros cuadrados fueran despejados y se emergiera el Estado fariano dentro del Estado. El Estado fariano en Colombia es relativo a las FARC. De esta manera, los miembros de las fuerzas militares, muy exactamente el ejército, se sintió menospreciado cuando el expresidente ordenó que salieran todos los soldados de la zona de distensión. De esta manera se volvió real lo que se rumora de varios generales que decían que jamás se sentarían en una mesa de diálogo con el enemigo interno, postura que era contrario a lo dicho por los miembros del secretariado de las FARC, ya que sentarse frente a frente mirando hacia los ojos es coger el toro por los cuernos. Esto daba garantía de seriedad a la firma de un gran proceso de paz. Pero haber pedido la intervención militar de Estados Unidos a través del Plan Colombia no fue una expresión de la voluntad de querer la paz que hoy el expresidente Pastrana afirma ante la Comisión de la Verdad. La realidad histórica y su verdad no concuerdan con los hechos. En aquella agenda se contaban con alrededor de 12 puntos que debían ser abordados, pero que jamás se tocaron porque el mandatario sabía del poco compromiso político de algunos actores claves de este régimen para asumir las transformaciones con aquel acuerdo de paz. Uno de ellos, las Fuerzas Armadas, ya que eran un punto no negociable que después fue puesto por el expresidente Santos dentro de sus inamovibles en el proceso de paz de La Habana. Se podría decir que dentro del proceso entre el secretariado de las FARC y Pastrana había un acuerdo tácito sobre la imposibilidad de discutir aquella agenda, pero siempre justificaron los intereses de las dos partes, intereses que se encontraban alejados a la paz,
que en su momento necesitaba el país, una negociación que solo fue de diálogo. Esta hazaña le sirvió al presidente Pastrana para borrar su error de entregar sin verificación internacional la zona de despeje, mostrando internacionalmente que la guerrilla no tenía ni la más mínima voluntad de llevar a cabo un proceso de paz. Además, recordemos que hicieron que este territorio lo que se les dio la gana: actos vandálicos, apropiación de tierras, desapariciones forzadas y cientos de hechos que así lo constata la historia de este país. Así finalizó una semana en la Comisión de la Verdad con mentiras a medias, nada real, pero la gran mayoría de los colombianos sabemos que la foto que se tomó con Manuel Marulanda Vélez siempre fue un propósito electoral. Y con las declaraciones de los hermanos Orejuela, reconocidos narcotraficantes colombianos, podemos constatar que en este país quienes nos han gobernado son cómplices de un sinfín de sangre derramada y propósitos privados que han generado la tristeza y las lágrimas de cientos de colombianos inocentes, víctimas de una guerra sin fin.